El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos, las prostitutas, sí les creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. el número 2 nos acompaña en estas lecturas que hoy la palabra de Dios, la liturgia nos regala a través de la palabra de Dios. Hemos escuchado en la primera lectura del libro de Ezequiel 2 posturas. Nos dice sobre un hombre que caminaba en justicia, era justo y tomó la decisión de alejarse de la justicia de Dios. Al mismo tiempo nos contaba la palabra de un pecador que había caminado siempre lejos de Dios, pero toma la justicia, toma la decisión de acercarse a la justicia. 2 caminos, quien se acerca a Dios y quien se aleja de Dios. Igualmente en el Evangelio escuchamos 2 posturas. Nos dice sobre un padre que tenía 2 hijos. El padre se acerca al primero de ellos y le dice que ocupa que vaya a trabajar. Bueno, el hijo, digamos el mayor menor, respondió: sí, padre. Le dijo que sí, pero al final no fue. El segundo, y le dijo: la verdad no quiero ir, pero dice el texto que es claro que tiene una enseñanza sobre la obediencia al Padre, sobre seguir la voluntad del Padre. Sin embargo, hace énfasis sobre aquel que sigue con la boca y aquel que sigue con las acciones. Al final entonces vemos cómo termina siendo la voluntad del Padre el que parecía que no porque había dicho que no, pero terminó haciéndolo. Sin embargo, yo no quiero irme por esa línea de la obediencia que me parece clara y sin ninguna posibilidad de enredarse o complicarse, sino que sacáramos como una enseñanza allí, oculta, presente también. Y es que para mí la palabra de Dios en sus lecturas, incluso en las 3, me dice a mí que no importa dónde esté, lo importa es hacia dónde quiero ir. Lo leo literalmente. No importa dónde estás, importa para dónde vas. Atención, cuando yo estoy hablando de dónde estoy, puede ser que en el momento en que estoy sea un momento muy bueno, no necesariamente estoy pensando en un momento malo. Puede ser que ahorita yo esté espiritual muy bueno, en un momento afectivo muy bueno, en un momento pastoral, académico muy bueno, o también muy malo, que incluso no es importante ninguno de estos 2 dónde estoy, sino hacia dónde quiero ir. Y ya me voy a explicar porque creo que conforme desarrollamos la idea es más claro. Así que para que lo podamos recordar, no dónde, sino para dónde. No dónde, sino para dónde.
Y como estamos hablando del 2, entonces dos consideraciones. ¿Cuáles serían? Bueno, si yo quiero ir en la misma dirección o si yo quiero tener una dirección distinta. Voy a ir haciendo un diagrama para que no nos enredemos, porque pronto se nos puede hacer un círculo en la cabeza. Entonces partimos no importante dónde estoy, sino hacia dónde quiero ir. Y de ahí tenemos dos posibilidades: mantenernos en la misma dirección o cambiar de dirección. Si nos mantenemos en la misma dirección, ¿cómo hacemos para mantenernos en la misma dirección? La respuesta es muy obvia. Le decía yo a la gente este fin de semana que parecía hasta de pronto algún insulto que yo les diga esto, pero es que espiritualmente es muy importante. Para mantenernos en la misma dirección, cada paso tiene que ir en la misma dirección. Digamos que usted está en un momento muy bueno y usted dirá, uy, a mí me gustaría mantener este momento espiritual que tengo. Bueno, todos los pasos tienen que ir en la misma dirección. Me explico, si yo voy hacia la bandera, hacia la puerta, decía yo hoy, tengo que dar un paso hacia la puerta, otro paso hacia la puerta. Si de pronto me devuelvo, me voy hacia la sacristía, ya no estoy en la misma dirección, y aunque deseaba ir a la bandera o ir hacia la puerta, entonces ese proceso no se va a dar o se va a retardar. Pongámoslo con ejemplos. A mí me parece que, por ejemplo, la vida para esto. Yo me ordené un 29 de enero. Ese día di un paso hacia vivir como sacerdote. Y acabo de cumplir 15 años y un poquito, pero el 30 de enero tuve que dar otro paso porque quería ser sacerdote. Porque el 31 de enero tuve que dar otro paso porque quería ser sacerdote y lo tuve que dar el 1 de febrero, y el 2 de febrero y así sucesivamente. Aunque las fechas de ordenación son muy importantes y las celebramos, o la fecha del matrimonio es muy importante y la celebramos, o la fecha en que me inscribí, o el momento en que iniciamos una relación, o me matriculé en la universidad, no importa. Lo que estoy diciendo es que ese día solo me dice que tomé una decisión que yo tengo que seguir tomando todos los días. Decisión, pasos que yo tengo que ir dando todos los días en la misma dirección. De las que me voy a referidas. La palabra era tac, tec. He empezado a jugar a que uno y el otro se iban a esconder esas palabras para que el otro la descubriera en los lugares menos impensables, para que fuera una sorpresa descubrir la palabra. Tuvieron hijos y seguían jugando, tuvieron nietos y seguían jugando, pero nadie sabía qué significaba esta palabra. Por ejemplo, mañana, el espejo estaba lleno de vapor, digamos así. Entonces él escribía en el espejo tac, tec. Entonces entraba, se sorprendía porque ese mensaje que le había dejado, ¿verdad? Tac, tec. Ella oía que el esposo decía que iba para hacer compras, entonces le metía un papelito en la billetera, tac, tec, y él venía y sacaba y pagaba, ¿verdad? Y entonces tac, tec, ahí pagaba y encontraba tac, tec. Son las pilas, ¿no? Entonces sacaba el papelito de la billetera y pagaba ahí. Y ahí se lo encontró. Dicen, a mí no me consta, pero que un día incluso fue tanto el juego que se le ocurrió al esposo desenrollar todo el papel higiénico y en el tubito del papel higiénico le puso tac, tec, para que cuando ella estuviera ahí en el baño y sacara y se viera, y ella iban a la playa, se adelantaba, escribía en la arena, tac, tec. Y así, 55 años jugando eso. 55 años de la vida jugando eso. Hasta que murió la viejita. El Señor la llamó a su presencia. Ellos habían prometido que el día del funeral, cualquiera de los dos que fuese, iban a contarle a sus hijos y a sus nietos de qué se trataba aquel juego.
Y efectivamente ese día el esposo, el abuelito, habló y contó que desde que se habían conocido, pero sobre todo cuando habían decidido casarse y renovar ese amor todos los días. Y con ese tonto juego, sencillo juego, lo habían logrado. Y que aquella palabra que habían inventado ellos no era otra cosa que una profesión de amor que significaba te amo con todo el corazón. Te amo con todo el corazón. Todos los días dando un paso en la misma dirección. Parece que es obvio que si queremos ir en la misma dirección hay que dar los pasos. Lo que pasa es que la vida a nosotros nos mete un juego y nos engaña y no nos damos cuenta los pasos que vamos dando, y cuando a veces tomamos conciencia de los pasos, nos dimos cuenta que nos habíamos alejado mucho de la dirección que queríamos o del proyecto que teníamos. Yo estoy consciente que a nivel de vida no siempre estamos dispuestos, no siempre tenemos la misma fuerza para dar los mismos pasos, los mismos tamaños o mantener el ritmo, incluso como pareja tal vez. Y si hay algún día que de pronto no pueden dar el paso juntos, o habrá un tiempo que no pueden dar los pasos juntos, siempre hay que darlos en la misma dirección, tal vez no juntos, pero en la misma dirección. Creo que la vida nos enseña eso, por ejemplo, a partir de alguien que quiere perder peso. Decía yo que ¿qué tal si alguien dice, bueno, voy a perder peso, voy a tratar de bajar un poco de peso porque por cuestiones médicas, lo que fuese, y entonces en el almuerzo viene y se come sus porciones, la ensalada, la media taza de harina, el pedazo de pollo a la plancha donde la sal anduvo a 2 kilómetros de cerca nada más, muy bien, y entonces se come el almuercito y muy bien, cuenta o no cuenta ese paso. Tendrá ya los 15 kilos que necesita bajar de un solo, ¿no? Pero ese paso cuenta. ¿Y qué tal que entonces diga, no, hombres, ay, me voy a pesar y no, más bien no bajé nada, sino que aumenté, y entonces en la noche se come la chuleta con gordito, cada paso, y así se trabaja la santidad, en la misma dirección, todo paso, cada paso en la misma dirección. Entonces, si tú quieres mantener una dirección, disculpa aunque parezca obvio, cada paso tiene que ir en la misma dirección. No cometamos la tontera de pensar que queremos una misma dirección tomando pasos distintos. Si tú quieres cumplir, vivir, llevar hacia adelante una vida matrimonial, entonces en el mensaje de texto que le debes escribir a tu esposa es tactec. Si de pronto le respondiste a la compañera de trabajo, qué guapa estás, ese mensaje no va en la misma dirección, porque todo paso cuenta, todo paso cuenta. Bueno, pero también decíamos que existe la posibilidad de cambiar de dirección, y Jesús efectivamente lo estaba diciendo en la palabra de Dios. Por eso nos ha hablado, nos ha puesto de ejemplos de las prostitutas y los publicanos. Son los más odiados de los que le estaban oyendo. ¿Por qué? Las prostitutas, pues, un pecado público, y además quienes rompían familias. Los publicanos, pecado público porque trabajaban para el imperio opresor, que era el imperio romano entonces. Y Jesús les dice, incluso las prostitutas y los publicanos se le han adelantado en el reino de los cielos, no por ser prostitutas y por ser pecadores, sino porque ellos sí escucharon la predicación de Juan, sí tomaron la decisión de cambiar de rumbo, de cambiar de vía, empezaron a dar pasos en otra dirección. Y le dice Jesús, y ustedes aunque han visto signos, ni siquiera han querido eso. Entonces, digamos que cambiar de dirección. Ahora bien, hay que ser honesto, cambiar de dirección nos plantea dos posibilidades también. ¿Cuáles dos? Cambiar de dirección cuando de verdad yo estaba en un camino bueno y tomé la decisión de separarme, como decía en la primera lectura, o como yo estoy en un camino malo y tomo la decisión de volver al camino bueno. Pongámoslo en el esquema entonces, agreguémoslo. Decíamos, partimos no de dónde, sino para dónde, con dos posibilidades: mantenernos en la misma dirección, donde hay que dar pasos en esa dirección, o cambiar de dirección. Y si cambiamos de dirección, dos posibilidades: de buenos a malos, o de malos a buenos. Veamos entonces de buenos a malos. He dicho que
Bueno, cuando puse la presentación se me ocurrió poner esto, pero luego dije, no, solo los que saben de Star Wars tal vez puedan entender. Entonces, bueno, no importa, la cosa es de buenos a malos, de buenos que se vuelven malos. Entonces yo le pregunté a la palabra de Dios, bueno, palabra de Dios, hoy que nos diste estos evangelios, Señor, Espíritu Santo, ¿qué cosas tenemos que poner atención que nos puedan ayudar o perjudicar para pasar del camino bueno al camino malo? Y bueno, yo veía que lo primero es que la palabra estaba destinada a los ancianos y a los sumos sacerdotes. Por lo menos para mí los ancianos y los sumos sacerdotes me representan la soberbia. Se creían más, se creían cumplidores, se creían que no necesitaban cambios, que todos los demás debían cambiar, pero ellos no. Y entonces por eso la soberbia es muy peligrosa. La soberbia hay que tener mucho cuidado porque el soberbio es una persona que dice yo no necesito oír, yo no necesito hablar, yo no necesito ver, yo no necesito consejos de nadie. Cuando yo pienso en soberbia pienso en el diablo. Ustedes saben que Dios creó todos los ángeles, todos, y que una parte de ellos decidieron alejarse o separarse del buen camino. Y que el diablo, a quien hemos llamado diablo, se llama Lucifer. Lucifer no es una serie de Netflix, por aquello, sino que Lucifer es el portador de la luz, así se llamaba. Y por la soberbia, ¿verdad? ¿Cómo voy yo a servir a los hombres si los hombres son criaturas inferiores a los ángeles? Y entonces, por la soberbia, cambió de rumbo, ya se volvió más bien el que divide, el diablo. Pablo en la segunda lectura de hoy que escuchamos dice, atención, cuidado con la presunción, tengamos a los otros como superiores a nosotros, no busquemos el interés propio, seamos humildes. La soberbia, a mí no me tienen que decir nada, a mí no me tienen que decir nada. Recuerdo un señor que venía con la esposa para una charla, para una cita, y de pronto lo primero que me dijo, usted sacerdote que no se casó, no me tiene que venir a mí a regañar nada de nada, si lo que me trajo mi esposa es para eso. No va a haber cambio en su vida, la soberbia. Segunda cosa que la palabra de Dios nos decía hoy, por lo menos de mi propia sencilla apreciación, dice, él contestó, ya voy Señor, pero no fue. Le dio pereza, no lo dice, yo lo intuyo, no le mintió. Yo creo que efectivamente le dijo ya voy y sintió que iba a ir, pero al final le dio la pereza. Para mí, además de ser un pecado capital, la pereza siempre te hará perder la dirección, te hará perder el camino, siempre. De hecho es la forma más sutil con que trabaja el diablo para hacernos perder el camino. Y puedo poner 1000 ejemplos de pereza. Muy sencillo a nivel de estudiantes. El estudiante tenía que hacer un examen, prepararse para un examen importante, pero qué pereza, ay no, qué pereza. Y entonces en vez de prepararse para el examen, entonces prefiere mejor ver la serie de Netflix. Y luego prefiere jugar en su teléfono Among Us o todos los juegos que sean, Fortnite o todos esos, no sé yo. Y qué pereza, ¿verdad? Y después cuando se da cuenta dice, uy, Dios mío, el examen, entonces intenta estudiar, pero ya no puede, entonces dice, no, lo que voy a hacer es una chuleta, voy a hacer un forro, una batería, como le digan, algo para copiar, y entonces hace algo en el celular, o escribe un papelito para pegarlo debajo del escritorio con un chinche así que le dé vuelta después, digo, a mí me han contado, ¿verdad? Que da vuelta así, ¿verdad? Y entonces, bueno, hace el examen, y el profesor lo agarra, le anula el examen y lo expulsan. Él quería pasar el examen, su meta esa era, el camino que quería es ese, pero le hizo perder la dirección, ahora no se va a poder graduar, ahora va a perder el curso, etcétera. La pereza siempre te hará perder la dirección. La pereza nunca va a ser buen consejero, nunca va a ser buen amigo, ¿verdad? La pereza hay que ponerle atención. Entonces volvamos al esquema, disculpen, pero es para no perdernos. No es importante dónde estoy, sino para dónde voy. Y ahí tengo que tomar dos decisiones. Si quiero
seguir en la misma dirección porque considero que es buena, o si quiero cambiar de camino. Cambiar de camino puede ser dos posibilidades. Tristemente, perder el rumbo de un camino bueno a un camino malo, o de un camino malo a un camino bueno. Si pierdo el rumbo, atención con la soberbia y atención con la pereza. Y entonces ahora del camino malo al camino bueno. Otra vez le pregunto la palabra de Dios y me dice la palabra de Dios: si recapacita y se arrepiente. Recapacitar, qué verbo más lindo, también está en Lucas. Recapacitar, formado por re, que es otra vez, y capaz, caput, que es cabeza, para volver a significar que es volver a pensar en algo. Recapacitar es, vean que el énfasis es un poco racional, es volver a meterse y esa idea darle un poquito de vuelta. Yo estoy convencido de que la conversión no solo es emocional, porque estoy convencido que el pecado también es, disculpen la palabra, estupidez. Uno se da cuenta que elige estúpidamente y toma conciencia de eso cuando lo piensa un poco, ¿verdad? Sobre todo nos ayuda a pensar a veces cuando tenemos que asumir las consecuencias de las cosas que antes no veíamos. Por eso recapacitar también es un proceso racional de pensar, de que yo tengo que tomar mi tiempo y decir, fue mi alma, la forma en que yo estoy invirtiendo mi dinero, así será. Lo que yo le estoy metiendo a mi cuerpo, la forma en que yo estoy tratando a mi cuerpo, estará bien. La forma en que yo estoy tratando a mi familia, estará bien. Por eso recapacitar es muy importante. Y la otra cosa que aparece dice, pero se arrepintió y fue. Este verbo, que creo que no necesita mucha explicación, es un poco más emocional, es de sentir. Arrepentir es un dolor que yo pueda sentir. Y al final habría que unir las dos cosas, la recapacitación, recapacitar, y también arrepentirse. Pero no hay que ir muy lejos. Podemos verlo en San Pablo. San Pablo es alguien que era perseguidor, recapacitó, se arrepintió y se volvió el gran evangelizador, que por eso usted y yo conocemos a Jesucristo, porque Pablo trajo el evangelio a Europa. Bueno, no vayamos lejos, Mateo, un publicano de los que Jesús estaba justamente comentando, y recapacitó, se arrepintió. El arrepentimiento nos abre a puertas maravillosas. Dimas, al momento de la cruz, ¿verdad? Junto a Jesús, ahí se arrepiente y reconoce su pecado, y Jesús lo recibe hoy mismo en el paraíso, como él dice. San Agustín: fue mi alma hombre más inteligente, porque la inteligencia y la soberbia van muy, muy de la mano. ¿Qué hombre más capaz, con tanta inteligencia y tanto deseo, se había llenado de sí mismo y se encuentra con el Señor y se vuelve este gran servidor, este gran teólogo, este gran filósofo, este gran enamorado del Señor? Santa Pelagia, hay que escuchar a San Juan Crisóstomo hablando de esta santa antes de convertirse. Es una actriz. Dice: esta mujer mala, perversa, que con sus encantos lo que hace es meterse en la vida de las familias y destrozarlas. Parece incluso que utiliza brujería para lograr sus cometidos. Decía yo hoy en la predicación, solo le faltó poner que era sapricista para que todo el mundo me entienda la calidad de mujer que era entonces, ¿verdad? Y se convirtió, hizo un camino que luego se volvió y se fue, se internó a dedicar su vida a la oración, porque uno puede, lo estoy diciendo, no importa dónde estoy, importa dónde voy, y eso es para bien o para mal, ¿verdad? Santa María de Egipto, 17 años prostituta, 17 años prostituyéndose en Alejandría, y tiene su encuentro con el Señor y cambia de rumbo, porque no importa dónde estoy, lo importante es a dónde voy. San Francisco de Asís, con toda su presunción y con todo su dinero, y después cambia el camino hacia la pobreza. San Camilo de Lelis, adicto al juego, tenía problemas de adicción. Creo que para todos los que han experimentado o experimentamos o experimentaron alguna adicción al juego, él era el juego, pero a cualquier cosa, a la tecnología, a la pornografía, a la mentira, al deporte, a los químicos, a las medicinas, cualquier tipo de dependencia. Camilo de Lelis nos dice que uno sí puede, de verdad. Completemos el esquema entonces.
No importa dónde estoy, ya sea bueno o malo. Lo importante es dónde voy. Y frente a esas dos cosas, ir en una dirección, en la misma dirección o cambiar de dirección. Si cambio de dirección, tengo dos posibilidades. Cambiar de bueno a malo, y allí tengo que tener atención con la soberbia y la pereza. O cambiar de malo a bueno, y allí tengo que poner atención a recapacitar y arrepentirse. Termino, decía yo, así empecé, que hoy nos acompañaba el número 2. Dos cosas finales. Si decides ir en la misma dirección, porque sabes que esa dirección es buena, porque sabes que allí vas a encontrar lo que andas buscando, si decides ir en esa dirección, no te desanimes, no te rindas. A mí esta imagen me impresiona porque no sé cuánto tiempo habrán cavado en esa misma dirección y los esperaba a los dos el mismo tesoro. Incluso el que iba abajo va más avanzado que el de arriba. La única diferencia es que se rindió, muy cerquita. De pronto uno no sabe si está lejos o cerca, pero no te rindas de ir en la dirección correcta, no te rindas de forzarte a ti o de trabajar en ti las cosas que debes trabajar en ti. No te rindas, es una tentación siempre, a veces ir en una dirección correcta, de pronto se topa gente que viene de vuelta porque no le gusta, porque no quiere, porque no es cristiano, porque no le interesa, entonces no te rindas. Y lo segundo es, si vas a cambiar de dirección porque vas en dirección incorrecta y ya tomaste conciencia, ya recapacitaste, Santa Teresa de Ávila dice que el primer paso en la vida de oración, el primer paso para orar es el más difícil. Entonces yo te digo hoy, da el primer paso, ánimo, da el primer paso, aunque no te lleve donde quieres, pero te va a sacar de donde estás, y eso es importante. Importante es avanzar, no quedarnos. Yo les invito, me invito a mí mismo, que podamos darnos los pasos necesarios, ¿verdad? Cuidemos, no nos sintamos felices porque vamos en buena dirección, mañana puedas tomar la dirección incorrecta, y por eso cada día tiene que estar pendiente que el paso que yo dé vaya en la dirección que quiero ir. Un pequeño esquema, tal vez un poco complicado, pero espero que sea de provecho espiritual para cada uno de ustedes como lo ha sido para mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Ustedes creen?